Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Perú Elige, pero esta vez estamos haciendo un alto en el tema de la entrevista a los candidatos a alcaldes y gobiernos regionales, porque queríamos tocar un tema que le importa a todos los peruanos. Y le importa a todos los peruanos porque hoy en día la economía no está en su mejor situación, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Y nosotros, digamos, dependemos un poco también de la minería, que es un gran contribuyente del PBI nacional. También en términos de empleo, produce casi 240.000 empleos directos y mucho más empleos pues, indirectos, sobre todo los que trabajan alrededor de una mina, ¿no? Aparte de eso, indudablemente los impuestos han servido para crear el canon, y este canon ha sido malgastado, ha sido bien gastado, ha sido usufructuado por gente que no debiera, no se ha hecho, digamos, el nivel de desarrollo que podría haberse realizado como todos hubiéramos esperado. Por eso es que creo que con los problemas que tenemos en el Perú en estos momentos sobre el tema de las bambas y unos y otros yacimientos, y que el gobierno peruano no está haciendo todo lo que debiera hacer para ponerlo en funcionamiento, creemos que era muy importante que todos ustedes tuvieran la oportunidad de saber qué es la minería, para qué sirve la minería en el Perú, qué representa la minería en el Perú, cuáles son los problemas de la minería en el Perú. Y finalmente, ¿qué conflictos sociales existen y cuáles son las soluciones para resolver de una vez por todas? Porque no es cuestión de resolver el problema específico en una minera, sino cómo logramos tener una visión que nos permita resolver el problema en conjunto de todas las mineras. De manera que el canon se pensó que iba a ser una posibilidad, pero no fue así. Creo que hay otras cosas más y entonces tenemos que mirar eso. Para este programa hemos invitado a los que más saben. Y entonces quisiera presentarles, en primer lugar, a Leopoldo Monzón, que es empresario, asesor, especialista en planeamiento y gerencia de proyectos, ingeniero de minas y especializado en planeamiento y gerencia de proyectos en la Universidad de Quebec, en Canadá. Tenemos a don Miguel Inchaustegui, ex ministro de Energía y Minas, abogado por la Universidad de Lima, con un máster en Administración de Empresas en San Ignacio de Loyola. Ha sido ministro de Energía y Minas durante el 2020 y viceministro del mismo sector. Además, es gestor en temas estratégicos, asuntos corporativos y sostenibilidad. Tenemos también a Carlos Loré de Mola, ex viceministro de Gobernanza Territorial. Ha sido en el 2017, es geólogo minero con experiencia en minería, medio ambiente y trato con autoridades municipales y regionales, así como con comunidades indígenas y pueblos de diversas regiones. Y tenemos en el teléfono, porque no ha sido posible tenerlo personalmente, a don Miguel Santillana, economista por la Universidad Pontificia de la Universidad Católica del Perú, con especialización en industrias extractivas y descentralización. Cuenta con un máster en Economía de la Universidad de Manchester y ha laborado para el Consejo Nacional de Descentralización. Entonces, con todos ustedes, muy buenas noches. La minería, ¿cómo le explicamos a la gente que más sencilla, por qué es tan importante la minería en el Perú? Polo. Buenas noches, Lucho. La minería es importante por varias razones. Lo primero que tenemos que entender es que la minería es ancestral en el Perú. La minería ha existido desde la época de los incas y con los españoles creció muchísimo y es toda una vida de explotación minera en el Perú. No es de hoy, no. Esto es un tema que viene desde muchísimos años, está inherente a
a todos nosotros que vivimos acá. ¿Por qué es importante? Porque la minería ha tomado un auge tan importante en el país que genera casi el 60% de nuestras exportaciones. O sea, todo lo que, para hacerle entender al común y corriente de las personas, imagínate que el 60% de lo que ellos tienen en el bolsillo viene de la minería, en el conjunto para el país. De lo que nosotros vendemos, el 60% de eso es minería. Y la minería es también la palanca que mueve al agro, que debería mover al agro. Entonces, si asociamos minería y agro, ya estamos hablando de un 70% de la economía. En una economía como la peruana, llena de informalidad, etcétera, este sector pues es el pionero del desarrollo, ¿no? Además, la minería a lo largo de los años ha sido el punto que nos ha dado el acceso a la tecnología más sofisticada que tenemos. El sector más desarrollado en el país, tecnológicamente hablando, es la minería, y es la que ha traído el progreso de otros sectores. Entonces, eso como país. Pero a contraparte de eso, los lugares donde se explota el recurso natural, que no es renovable, no han visto este desarrollo como tú lo has dicho. Se han tratado de buscar mecanismos como el canon, etcétera, pero no se ha encontrado esa relación de desarrollo entre la minería y las cuencas que están formando esta minería. Entonces se han ido creando mitos como las cabeceras de cuenca, etcétera, para justificar que la minería daña el ambiente, cosa que hoy día en el mundo entero no sucede. Quizás la minería informal sí, pero no la minería legal, porque tiene una serie de normas y procedimientos que se lo impiden. Eso es una parte importantísima del por qué la minería debe desarrollarse adecuadamente y siguiendo algunos patrones que seguramente vamos a conversar hoy, ¿no? Muchas gracias. Doctor Inchaustegui. Bueno, yo considero que la minería es una actividad trascendental para el país, porque como se ha comentado, ¿no? Genera casi el 60% más de exportaciones, el 11% del PBI, pero es una actividad que podría generar mucho más desarrollo, ¿no? Entonces, justo frente a una situación de crisis como la que estamos pasando, económica, después de la pandemia y el tema de la situación de la hambruna que se está dando en el mundo, la minería, el desafío que tiene la minería es ser la palanca del desarrollo en las zonas en donde está explorando y operando. Y ese es un desafío que, si vemos 30 años atrás, siempre se ha trabajado, pero no ha tenido éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido yo considero que, y no ha tenido éxito por varios errores de todas las partes, ¿no? Entonces, lo que hay que motivar y promover es que se conozca que la minería tiene ese potencial y que, reconociendo los errores y las cosas positivas que tiene esta actividad, trabajar juntos para que realmente se transforme en una palanca de desarrollo, ¿no? El desafío es enorme porque el Perú ha sido bendecido porque es un país que tiene muchos yacimientos, no solamente de un mineral, sino de diversos minerales. Somos polivalentes, ¿verdad? Así No es. como Chile, que es cobre. Así es. Pero también el Perú, los minerales se encuentran en zonas muy cercanas a poblaciones que no tienen todas las necesidades resueltas. Entonces, en mi opinión, la minería, así como la actividad energética en el Perú, tiene que ser ese círculo virtuoso que haga que se aprovechen correctamente los recursos naturales que tiene el Perú, pero que se transformen en desarrollo para cerrar las brechas sociales que tiene el Perú. Y eso es algo que en anteriores oportunidades, cuando yo he sido viceministro y ministro, he tratado de que eso se difunda entre todo el sector público y que se haga, se reconozca lo trascendental de esta actividad, ¿no? Eso es un tema por trabajar, ¿no? Y en el sector privado también, en mi opinión, el mundo está cambiando hacia una matriz energética en donde se va a necesitar mucha energía renovable, en donde se va también, por ejemplo, trabajar en lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Y para eso ya está comprobado que se va a necesitar los minerales que tiene Sudamérica, en especial el Perú. Entonces,
yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar en torno a la importancia que tiene esta actividad y juntos, en vez de criticarla o oponerse por razones justas o no justas, pero juntos definir que la minería puede ser ese aliado del desarrollo, el desarrollo territorial que necesita todo el Perú, ¿no? Ok, ingeniero Loré de Mola. Bueno, han dicho mucho de lo que nos conocemos y casi pienso igual que ellos en varias cosas. Habría que apuntalar de repente el tema de la agricultura y la minería. En los últimos años se ha desarrollado una actividad que se llama Agromín, con Rómulo Mucho, que es un extraordinario ingeniero de minas, pero además empresario y además político, ¿no? Y casi con su propio peculio han habido algunos apoyos, pero él mismo ha insistido y ha invertido en trabajar esto juntos. Y hay vasos comunicantes que hacen que la minería y la agricultura vayan de la mano, ¿no? Esta nueva reforma agraria o la agricultura familiar que nos alimenta a todos y hasta ahora no la reconocemos, ¿no? Podría perfectamente trabajar con vasos comunicantes con la minería, ¿no? Y hablar hoy día de hambruna, claro que hay que estar con visión al mundo. Además hemos cambiado nuestros patrones de producción y consumo y de alimentación, pero el Perú siempre ha sido un país casi autosuficiente en su alimentación. Hemos cambiado mucho nuestros productos por doble tuco nicolín y pasta, ¿no? Y algunas otras dietas, pero esa agricultura familiar apoyada en un plan con los excedentes que genera la minería. Este año, o el año pasado, hemos triplicado la recaudación. Este es un gobierno afortunado que sí ha nacido con un pan debajo del brazo y tiene para poder estar 5 años con ese pan, ¿no? Y si no tenemos crecimiento, ese pan se acaba, ¿no? Y la alternativa es el narcotráfico, que también tiene pues varios lazos comunicantes. Que tiene varios panes bajo el brazo. Que tiene varios panes bajo el brazo y que es peligroso. Pero en fin, se están perdiendo momentos importantes, ¿no? Esa nueva reforma agraria que hablaron, que me parece horrible la palabra reforma agraria, lo que hay que hacer es más productivo, hay que ampliar, ¿no? El Perú es un país hecho a mano, desde los andenes y los terrenos. Aquí no había tierra agrícola, no es la pampa argentina, ni es la pampa, ni es el Midwest americano, ni la campiña francesa, no es el Perú con sus montañas, ¿no? Y quienes nos antecedieron en estas tierras, ahí vemos los andenes, 1 millón de andenes más, mayor que 1 millón de andenes abandonados, ¿no? Que son cosas que se van a necesitar en el futuro. Por otro lado, Miguel, que es la juventud en la minería hoy día, ha sido viceministro y ministro, y lo felicito por las cosas que ha dicho y ha hecho. Se metió con un tema que a mí me parece muy valioso, que es el del valor compartido, ¿no? Entonces, ese es el tema, cómo trabajamos. Yo creo que las reformas que hicieron esta nueva minería, que comenzó con el gran proyecto de Antamina, con algunos fracasos en el camino, el problema de conflictos, que lo vamos a ver un poco más adelante, comenzó un tema como Tambo Grande, ¿no? Entonces en Tambo Grande pues, se ocuparon de las 6 casitas de invasores que habían encima del yacimiento y al resto lo dejaron colgados. Entonces ahora que quisieron hablar, todo el entorno dijo, ¿y yo qué me toca a mí? Esa lección nunca se aprendió. Volvió a ocurrir en Tintaya, ha ocurrido en Las Bambas, ocurre en todos lados. Y lo otro es que el sistema que se armó de recaudación es un sistema centralizado que desde el origen sube hasta el más alto nivel, o sea, el gobierno central, ¿no? Para después bajar repartido a todos en porcentajes que todos conocemos, pero esa subida y esa bajada se demora demasiado tiempo y la gente comienza a tener percepciones de cuánto es lo que sale y cuánto es lo que me regresa, y hay un diferencial, entonces están reclamando todo el tiempo. Hoy día con el COVID, por ejemplo, yo considero que parte de lo que pasó en Tintaya, que tiene sus problemas en estos momentos con Antapacay y que rebota, esto va rebotando, ¿no? En Bambas, tiene origen en un tema de solidaridad. Esta gente de la noche a la mañana se vio pues encerrada, sin posibilidad de hacer cosas, y le pidió un adelanto a la empresa. La empresa ha dado demasiado, más de lo que debe dar, pero un momento como ese de solidaridad han debido de adelantar cosas. Dijeron, no, aquí no. Generan un problema de la nada, y eso va multiplicándose, salta a Las Bambas, en Las Bambas es otro contexto, ¿no? Entonces, yo sí creo que debemos revisar eso y debe ser una inyección a la vena, al mismo tiempo que está saliendo las cosas, por lo menos en los gobiernos locales, en ese nivel de competencia, debiera haber, no es posible, igual al extremo, ¿no? En Hualgayoc tienen problemas de pobreza extrema, tienen problemas de cierre de brechas, y tienen el más alto nivel de contaminación de pasivos desde la época de la colonia.
Entonces, no puede ser posible. Pero ya vamos a ir al tema de las causas, Claro, de los claro. Entonces, aspectos negativos. Claro, entonces, yo sí creo que hay que Quería- resolver las cosas, ¿no? Queríamos darle a ver la oportunidad a Miguel Santillana por teléfono. A ver, un disclosure para el señor Luis Taí, descentralización, el señor Pablo, somos socios en SNIN, trata de Miguel y con quién es mi vecino No se escucha nada. Vamos, No se escucha entrecortado. a ver un momento, Por favor, se escucha entrecortado. un momento, ¿me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? Sí, sí. Ya. Lo primero que decía es que un disclosure para el público, el señor Luis Taí ha sido mi jefe de descentralización, Polo es socio mío en unos proyectos, y Miguel es mi tocayo, nos conocemos de toda la vida, y Carlos es mi vecino primitivo. Dicho eso, hay una tesis, la minería define la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando cayeron los incas fue la guerra del bronce, la guerra del hierro y del acero. Los incas no han sido más del bronce, en su experiencia Está muy con las porras que tenían. Está muy malo el no sonido, podían está muy malo el cañones sonido. Está muy contra malo los el sonido. cañones. Sí, por favor. Bueno, entonces vamos a ir a una segunda ronda sobre el tema que vamos a empezar contigo y hasta que se restablezca la comunicación con Miguel, ¿no? El tema es, ¿por qué el mineral no se trabaja en el país y se vende la arena, la piedra y eso? ¿Por qué no se procesa en el país? ¿Por qué no genera un nivel adicional de valor agregado? Por ejemplo, ahorita se me ocurre que cómo ingresar a la modernidad al siglo XXI, nosotros tenemos la posibilidad con un litio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a terminar dándole el litio a las canadienses para que se lo vendan a otros que a su vez vienen aquí y ponen una planta en España que no tiene litio para hacer baterías para todos los vehículos de... Entonces, ¿por qué nosotros somos los últimos en el reparto, siendo los primeros en el aporte? Pero que espere ya ahora. La inversión que hay que hacer para tener esas plantas de procesamiento de los minerales es un costo de inversión muy alto, y aparte en el mundo hay otras plantas en las cuales ya están haciendo esos trabajos, ¿no? Entonces siempre ha habido esa discusión de que por qué no procesar el mineral acá en el país, pero también en el caso de ahora con el tema ambiental es un componente importante porque es una inversión fuerte y también tiene que haber un control ambiental de esas plantas para procesar los minerales, ¿no? Pero yo creo que básicamente es por un tema de ubicación de las plantas, el costo, ¿no? Ahora, pero también todo eso está evolucionando por el tema de la reducción de emisión de CO2, por ejemplo, ¿no? Y ahora se habla de el concepto de neo-sharing, que es justamente eso podría ayudar a que se instalen esas plantas, porque cuanto más cerca tienes una planta que transforme el mineral en un producto, ahí reduces la emisión de CO2. La emisión de CO2 se da por el transporte, en este caso de camiones hacia el mar y por barcos del mar hacia la planta donde se están produciendo, ¿no? Y esa es una iniciativa y una evaluación que está haciendo el BIT, ha hecho también hace el año pasado, sobre cómo reducir la emisión de CO2 en la actividad minera en el alcance 1, que es la operación misma, el alcance 2, que son los suministros que se necesita para operar, y el alcance 3, que es la parte más grande, que son los proveedores que les dan de suministro, proveedores que dan a la empresa para que pueda operar. Entonces, yo creo que eso no está descartado, pero en mi opinión, y por eso que no se está dando ahora, es porque ya hay unas plantas en el mundo que procesan el mineral, ¿no? Entonces, lo más económico ahorita es extraer el mineral y venderlo. Pero a ver, yo entendí que los chinos le exigieron a Glencore que le vendieran la mina o no le compraban cobre.
Exacto, eso fue Ya. una decisión para, Muy bien. para la ¿Y mina. por qué los peruanos somos menos que los chinos, que no le podemos pedir a las empresas mineras y decirle, oye, maestro, no me exportan más cosas en, ¿cómo se llama?, en bruto, me transforman aquí? Y van a mejorar el medio ambiente, y van a hacer todas las cosas, y le vamos a dar todas las facilidades para que lo hagan. Dejo la pregunta Sí. la pregunta en el aire. Miguel, le damos el pase a Miguel. A ver, Miguel. Primero decía que nos conocemos todos los que estamos en la mesa. El señor Luis Taís ha sido mi jefe de descentralización. El señor Polo es socio mío en unos negocios. Miguel es un tocayo mío de varios años. Y Carlos es mi vecino de San Isidro. Mi tesis doctoral es la siguiente. La minería define la peruanidad. ¿Por qué? La minería. ¿Por qué define la peruanidad? Porque cuando llegaron los españoles, el hierro venció al bronce. Los incas llegaron hasta el bronce. Lo que vino de España fue el hierro, que fue más fuerte. ¿Qué pasó después? Cuando se hace la mita minera, se destruyen los pueblos originarios. No hay pueblos originarios en el Perú. Después del virrey Toledo, se hicieron los cabildos de indios y se juntó a todos los que sobraron de un genocidio debido a la viruela, a las guerras y a la hambruna. Lean la tesis doctoral de José María Arguedas. La minería define la peruanidad. 3. Si no fuera por el Cerro Rico de Potosí en el siglo XVI, que tenía más población que Berlín, París y Londres juntos, el virreinato del Perú no hubiera sido tan importante para España. 4. La minería o los recursos naturales fueron lo que salvaron a la República. Ese es el guano y el salitre. Y la ambición de terceros sobre esos recursos causó la guerra del Pacífico. 5. Cuando vino primero el pozo de Talara, es el primer pozo petrolero en el Pacífico, 1864. Desde entonces fue explotado por los norteamericanos hasta su expropiación el 9 de octubre de 1968. 6. Cuando se retoma la minería a fin del siglo XIX, con el contrato Grace, fueron los británicos que trajeron la tecnología para sacar agua de las minas. Y se hace el túnel Kingsmill, que permite que la ciudad de Lima tenga agua. 7. Durante la guerra de Corea, llega la Sauer y hace Toquepala. En 1962 hacen su refinería de hilo. No hay ningún tema ambiental en la normatividad nacional o internacional. El gobierno militar de la Fuerza Armada toma Hierro Perú, Cerro de Pasco, Mining Company, etcétera, y no toma Southern porque obliga a que hagan cuajones. Viene el gobierno militar y hace solamente Tintaya. Con la vuelta a la democracia, 12 años después, vale decir en 1992, se hace Yanacocha. Y Yanacocha trae la modernidad minera al Perú. 8. Recién en los 90 se define desde el Estado peruano lo que es el canon pesquero, eléctrico, portuario, etcétera. Y es porque Kofi Annan se junta con el jefe de Río Tinto en que se redefine cómo actúan las empresas extractivas en el mundo. Hasta ese entonces eran lo más malo de la película, causando guerras, golpes de Estado, hambrunas, etcétera. Es a partir de eso que se redefine cómo se hace la minería en el mundo y se crea la International Chamber of Mineral Metals. Y todos los que se inscriben ahí tienen que adherirse a 10 principios. Ahí no están los chinos.
Y es por eso que los chinos en las Bambas contratan a unos australianos que son MMG para tener una cara bonita en el tema ambiental y de derechos humanos. Y por ahora lo dejo ahí. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Carlos. Continúo. ¿Tienes algún tema? Si quieres comentar lo que dice. Bueno, en parte. Pero él ha hecho a mí me gusta, una especie de un extracto está muy bien y la historia la podemos revisar. histórico, y ¿no? puede ser igual. La historia también cambia con el tiempo y con las interpretaciones. Yo prefiero mirar al futuro. Hace poco había una charla de la cabeza de Nexa, la empresa que tomó Milpo y Atacocha, y que creo que tiene la refinería también, de zinc, Cajamarquía. Y entonces él hablaba de estos cambios que está diciendo Miguel, que hoy día la nueva minería en realidad son empresas de desarrollo territorial, y que a partir de las industrias extractivas. Y ponía como ejemplo Anglo American, con el proyecto de Quellaveco, eso es lo que está haciendo, ¿no? O sea, irradia y está viendo incluso cómo cambiar algunas políticas de Estado, porque lo que decía, pues el camino es más corto si rayas de frente a que suba para que después irradie y te echen la culpa de muchas cosas. Y ya Mina Justa está en esa línea. Bueno, Cerro Verde ha invertido pues por el agua y el desagüe de Arequipa y lo adoran a Cerro Verde por todo eso. 800 millones de dólares fuera de ninguna obligación, es simplemente por compartir el desarrollo. Y ellos mismos ponían una serie de ejemplos. Están trabajando, y que Polo nos puede hablar un poco de eso, de los relaves que los convierten hoy día en materiales de construcción y en fertilizantes para la agricultura, por ejemplo. Ahí hay un nexo interesante. Ya hoy día compite con el cemento, y muchas de las cementeras están tomando acción no en contra, sino tienen un producto más cerca y conocen el mercado y cómo manejar. Entonces estamos yendo a la economía circular, ¿no? Y en economía circular no va a sobrar nada. Entonces, por la propia naturaleza, hacia arriba y hacia abajo, hacia tus clientes y hacia tus proveedores, vas a ir encadenando cosas de economía circular, que no sobre nada. Entonces eso te va a hacer que inviertas o no inviertas en ciertas cosas. Es verdad que hoy día las instalaciones que ya están en el sitio con muy poca modernidad, es mucho más eficiente en el costeo, y por lo tanto te pueden ofrecer productos más baratos que si tienes que comenzar de nuevo. Ahora, habiendo dicho eso, el Perú siempre ha estado en lo que los gringos llaman state of the art, o sea, en la punta de la tecnología. El Tajo de Toquepala fue un tajo moderno hecho por 4 de las grandes minas del mundo con las últimas tecnologías. Cuando cuando trajeron la refinería de zinc, nunca se había probado su tecnología, la probaron acá, fue eficiente, lograron hacer las cosas, y después las otras refinerías las hicieron en el mismo Francia, en la China, etc. Lo que pasa es que los peruanos no hemos sabido cómo negociar esas cosas, o sea, hemos debido de pedir parte de la patente, o si se hace aquí en el Perú, ser el state of the art merece vamos a lo más sencillo, ¿no? La papa inundó al mundo y salvó de familia a varias generaciones en varios sitios del mundo, y nunca hemos recibido una regalía, porque no sabemos jugar las nuevas reglas de juego del mundo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que mirar hacia adelante. Tenemos toda la riqueza del mundo para que en el Perú tengamos el más alto nivel de bienestar para todos los ciudadanos, pero para todos. Y además, poder exportar ese bienestar. No lo hacemos, nos peleamos en la cancha chica con 4 tonterías. Si no aprovechamos hoy día a la China, que es el país que compra, ya está creo que más del 75% de la producción peruana, directamente 18 o 20%, el resto a través de los traders, ¿no? Y lo que pasó con Glencore, a la primera, rapidísimo los señores, ¿no? ¿Cuál es el problema? Monopolio de cobre, acá tienen el cobre, todo el cobre, y esta es invención mía, pero todo lo que ustedes vendan o compren para China, yo soy el trader. Entonces, hay formas de manejar las cosas, y los peruanos tenemos que poner las pilas. Estamos muy extranjerizados, muy ideologizados. Sobre todo ideologizados. Hoy día queremos emular a Mao o a Stalin, ¿no? Y estamos en el siglo XX, donde ya está pasado Gates, en el siglo XXI. Gates y Xi Jinping, estamos en otro lado. Tenemos que tener y sí, yo reconozco que en estos 30 años los peruanos hemos cambiado.
hoy hay mucho más igualdad, hoy hay mucho más intercambio, sobre todo en la juventud, y hay que aprovechar eso. Ese es nuestro mayor recurso. Pero he escuchado que muchas veces las compañías matrices son mucho más amplias en su criterio y en el uso de su tecnología que los locales. Especialmente los presidentes, los operadores los locales sí. son terribles frente a más papitas Yo que creo papas. Cuando se construyó la visión de la minería, también la sociedad de minería también aquí no le gustaba mucho, ¿verdad? En cambio, todos los otros estaban pensando mejor. Pero, Polo, no me quiero adelantar. Sigue, por favor. Voy a engranar lo que los dos, Miguel y Carlos, ha dicho, ¿ya? Porque primero la pregunta nació de... se va mucho del aporte afuera y que podríamos hacer una transformación acá en el Perú y vender ya el producto final. A ver, lo que quiero es que meditemos y entendamos una cosa que es fundamental. El aporte minero es, coges una piedra que vale 0 y la conviertes en varios millones de dólares, ¿ya? El Aksai es de lo que tú estás hablando, pero el Aksai se compra en otros lugares del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que ir a donde tienes el que te va a comprar, el comprador final, al mejor precio posible. Pero lo que gana el Perú, que parte de 0 y tiene una venta importante, recordemos que el oro, prácticamente todo el oro lo vendemos, no exportamos un concentrado de oro, vendemos oro puro. Y cada metal tiene su característica y tenemos plantas que refinan. Acaban de mencionar Nexa, tiene una refinería, acabamos de mencionar Cerro Verde, tiene la refinería, y sacamos el producto en metal, ¿ya? Y eso es un enorme valor agregado que parte de 0, como les decía. Hay que tomar eso porque a veces nos olvidamos de estas cosas y pensamos que nosotros estamos para hacer los repuestos de los carros. Pero si no tenemos una fábrica que ensamble carros en el Perú, es imposible. Entonces tenemos que sacar el producto terminado para ir a donde están los grandes mercados, ¿no? Ese no es un mercado hoy nuestro, ¿de acuerdo? Y así lo que vamos a exigir. Yo hace algunos años era consultor del gobierno chileno en todo el desarrollo de los clústeres mineros en la zona norte de Chile. Entonces logré entender este concepto, ¿no? Ellos promovían el desarrollo y daban ventajas económicas a quien se ponía a trabajar en Iquique, Antofagasta. Pero entendían de que el producto final no lo podían hacer, pero sí lo que podían hacer es darle todos esos servicios a la mina. Y les fue muy bien ahí y han comenzado a exportar esos servicios a otros países, entre ellos el Perú, básicamente. Entonces, eso es la primera aclaración. Lo otro, amarrar con lo que dijo Carlos. Hoy día estamos en un momento en que la economía circular es sumamente importante. Entonces, hay una serie de subproductos que se generan a partir de la minería que pueden cerrar ciclos y que van a generar empleo. Por ejemplo, la minería mundial tiende a llegar a tener 0 residuos. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros llamamos las relaveras pueden ser procesadas y convertidas en carreteras, en ladrillos, etc. La tecnología ya existe. Es tomar la decisión y comenzar a hacer. Pero no hay un fondo de remediación. Y eso queda siempre para remediar todo eso que tú estás hablando. Es correcto, pero... ¿Y no sería posible que ese fondo de remediación se pudiera utilizar para hacer esta parte de la economía circular? Exactamente. Entonces, parte se llama plan de cierre, ¿no? Y hay una cosa que se llama el cierre final y el post-cierre. Ese dinero que tienes que pones en fianza y que luego cuando se termina la mina lo usas para hacer la remediación, parte puede ser utilizado para varias cosas. Uno, con la tecnología puedes hacer retratamiento. O sea, lo que antes no tenía valor, hoy lo tiene. Y ese retratamiento luego puede terminar en un bosque que alivia la remediación ambiental y a la generación de energías renovables, como decía Miguel hace un momento. Entonces, imagínate, después de una operación minera, terminar con una operación forestal o agrícola. Ese sería el cierre óptimo de estas operaciones, transformando y haciendo que todo ese residuo minero
que tenemos un cúmulo muy grande en el país de pasivos ambientales, se conviertan en activos. Pero perdón, tenemos Miguel. un turno. Miguel. Primero, tecnología. El Perú, 1922, refinería La Oroya, refina 22 tipos de metales, la única en el mundo. Refinería que hicieron el 62 en Hilo, puntal de tecnología. Refinería de Cajamarquilla, ya mencionada, puntal de tecnología. Operación minera Yanacocha 92, puntal de tecnología. Lo que nos falta a nosotros no es talento, lo que nos falta son oportunidades. Los peruchos somos muy capos en lo que hacemos. Siguiente punto, el cómo es el producir el producto final depende del costo de la energía. Si tú quieres tener refinerías en el Perú, baja el costo de la energía y ponme buenos puertos de despacho. 3, lo que tienes que hacer es un gran pacto social con las comunidades, porque todo el problema que tenemos es la traición del Estado peruano a las comunidades campesinas del Perú. Lo que hicieron en Las Bambas no tiene nombre. El señor Ollanta-Humala, el día antes de dejar el poder, cambia la denominación de la carretera, que era comunal, a nacional, para que el MTC se haga cargo, pero nunca se le pagó el justiprecio a las comunidades, cosa que se arrastra hasta el día de hoy. Cuando se hizo el proyecto con Estrata, se tenía un mineroducto que iba a Tintaya. Cuando cambia a Glencore y a su vez a los chinos ya no necesitan Tintaya porque es de Glencore, que va a servir a Tapacay, y tienen su propio sistema de camiones negociados por un tal Pedro Pablo Kuczynski. 4, a las comunidades se le prometió el oro y el moro cuando inició el proyecto con Estrata, y después se quisieron hacer los locos. Por lo tanto, vienen todos estos vividores como los hermanos Quiroga a soliviantar a la gente, y le sumas a la Vicaría de Sicuani, las ONG de derechos humanos, más las ONG antimineras, como el amigo Marco Arana y su secretaria Mirta Vázquez. Entonces pongan todo eso en un combo y tienen el resultado del día de hoy. Y encima tienes unos señores australianos que no saben dónde están parados y contratan a Lampadia y a Apoyo Consultoría, que en su vida han estado en una comunidad campesina. Están buenos para asesorar a FPs, pero no saben qué cosa es una comunidad campesina y una fiesta patronal. Entonces, tenemos que reconciliarnos entre los peruanos y no ceder ante violentistas, como por ejemplo la quema del campamento de los Chancas de Sauer hace 2 noches, que según la empresa eran mis amigos los informales de Apurímac, a los cuales se le ha metido un juicio a 40 de ellos, cuando el verdadero promotor del incendio ha sido el iraní Quiroga. Ese señor que está metido con los narcos en Andahuaylas es el verdadero causante de ese incendio. Entonces, identifiquemos bien a los culpables. Ahí la dejo. Muy bien. Bueno, queridos amigos, vemos que hay bastantes problemas en la minería, así como hay muchos beneficios. Y creo que mucho por venir con las nuevas tecnologías, con la economía circular, ¿no es cierto? Se ha hablado aquí de que de pronto nosotros no podemos construir carros. Bueno, yo no sé si todos pueden construir carros. Hoy día la tecnología está en cualquier lugar, se compra, no es necesario detenerla, ¿no es cierto? Y se viene, se capacita a la gente, etc. Y yo sé de algunas fábricas de vehículos que quieren producir vehículos eléctricos en el Perú, basado en un acuerdo sólido sobre el litio y cobre que tenemos.
que se necesita para ambas cosas. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a la visión de la minería, que nos gustaría, Miguel, que usted que ha trabajado mucho en eso, nos cuente un poco qué es lo que, cómo se ve y que podría solucionar todos estos problemas. Regresamos entonces, queridos amigos, con a aprender un poco de qué es lo que sería una nueva visión de la minería en el Perú. Digo nueva porque es una manera de pensar distinta, porque en realidad está hecha de hace mucho tiempo ya. ¿No, Miguel? Por favor. Sí, bueno, contarles un poco la experiencia que confirma de que mediante el diálogo, con buena fe y con mucha empatía, sí se pueden lograr cosas concretas, ¿no? Y esto empezó en el 2018, cuando se creó un centro de convergencia y buenas prácticas minero-energéticas RIMAI. Este centro lo que buscaba y lo que busca es generar consensos en la actividad minera. Y esto también se originó porque ya de mucho tiempo atrás, desde el sector privado también, con el apoyo del PNUD y con la Universidad de Queensland, el profesor David Brereton, se construyó una visión de la minería porque ya se veía que había muchos conflictos y siempre se apagaban los incendios, se resolvían, pero volvían los conflictos. ¿Cuándo empezó esto? Esto fue en el 2014, 2015. Ya. Lo que sucede es que en el 2018 se crea este centro con la intención de convocar a todos los actores más importantes relacionados con la actividad, ¿no? Es un centro importante, ¿por qué? Porque hacer una visión con los representantes del gobierno, con las empresas mineras, se podría hacer pues, en un día, ¿no? Pero hacerlo con las personas que son muy críticas a la actividad, eso toma tiempo y toma una generación de consensos entre todos. Y es así como, con el apoyo del BID, se conformó un espacio dentro de RIMAI, un espacio multiactor, con representantes de la sociedad civil, de algunas ONGs, representantes de las empresas mineras y representantes del gobierno, no solamente de energía y minas, sino de economía, de la PCM, y en un espacio de diálogo por 6 meses, con reuniones cada 15 días, de 3 o 4 horas, con todos ellos se logró definir cómo queríamos que sea la minería del 2030, ¿no? Entonces, increíblemente, contra todo pronóstico, porque los grupos decían, no, pero si me junto con los líderes mineros no voy a poder llegar a ningún acuerdo porque ellos no entienden los temas sociales, y los líderes mineros decían, no, reunirme con estas ONGs que siempre han estado boicoteando las iniciativas, no va a ser imposible que llegue a un acuerdo, pero con una persuasión y con una buena fe y buena voluntad, entre todos, incluso terminamos los que participamos ahí siendo más amigos y conociéndonos más. Entonces, ¿qué se definió? Se definió que el 2030 la minería sea una actividad apreciada y valorada por toda la población. Entonces, eso es un desafío enorme, porque cada vez que pasa y cada vez que hay conflictos que hay, lamentablemente la minería no es apreciada por toda la población. Es al contrario, hay gente que quisiera que no hubiera minería porque la minería no le trae el desarrollo que quisiera en el tiempo que quisiera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí se pudo hacer eso, ¿no? Y ahí lo que se quedó es continuar esto en espacios regionales. Se ha hecho en Moquegua, ahora se está haciendo en Cajamarca, y también avanzar 7 principales acciones que se definieron para llegar ahí, ¿no? Porque la idea no era decir yo quiero que así sea la minería y lo pongo en un anaquel y ya sigo haciendo lo mismo. No, la idea es ir cambiando las cosas, ir proponiendo iniciativas. Por ejemplo, hay una de esas 7 iniciativas es hacer un piloto de desarrollo territorial. ¿Para qué? Para que justamente entre todos los actores promover que donde hay una empresa minera o varias empresas mineras operando, se logre un desarrollo territorial. Porque no hay mejor forma de evitar que se generen conflictos si es que las necesidades que hay alrededor de una actividad minera se empiecen a resolver. Y ahí el gran desafío, y eso también quedó plasmado en este espacio de diálogo, es el cómo, ¿no? Porque, claro, yo quiero que la minería sea así, yo quiero que sea aliada al desarrollo,
quiero que sea técnicamente correcta, que sea competitiva, ¿no? Que no contamine, pero la idea es el cómo. Y ahí es donde también se propuso ahí, es el trabajar juntos en iniciativas de ganar-ganar, iniciativas de valor compartido, ¿no? ¿Por qué? Porque Share Value y Valor Compartido es una iniciativa que ha propuesto el profesor Mike Porter y Mark Kramer en el 2011, mediante un artículo que escribieron, y en el 2011, ya pasaron 11 años, había una crítica fuerte al capitalismo, en el sentido en que decían que el capitalismo, si no se reenfoca y no ayuda a que mejore el entorno de las actividades que hacen las empresas, no solamente mineras, sino todas las industrias, va a ser difícil que pueda desarrollarse porque las necesidades que hay en el entorno no se resuelven, ¿no? Y ya en el 2011 había una crítica fuerte al capitalismo, que se pensaba que era una iniciativa de suma cero, que lo único que hacía era maximizar las ganancias de esos accionistas y no preocuparse por el desarrollo de su entorno. Entonces, en este espacio se ha reflexionado en torno a cómo hacer un piloto de desarrollo territorial, por ejemplo, cómo hacer las iniciativas de clústeres, que comentaba muy bien, y que ahí yo quisiera hacer un hincapié, ¿no? Tocándolo con lo que tú mencionabas, es que una forma de poder mejorar y generar mayor trabajo es hacer que los proveedores que se necesitan para la actividad minera sean proveedores peruanos, ¿no? Y el ejemplo más claro es lo que pasa en Australia, lo que está pasando en Australia. En Australia es un país minero, el 10-11% del PBI es minería, pero el 10% ahora son proveedores mineros que dan servicios a las empresas mineras australianas y en todo el mundo, ¿no? Y si eso le pones el desafío del cambio de la matriz energética, hay un potencial enorme de no solamente generar clústeres en Perú, sino hacer que hayan proveedores de calidad mundial en el Perú, que den servicios a las empresas mineras en el Perú y que den servicios en todo el mundo. Entonces, al final, yo considero que el ejercicio que se ha hecho en RIMAI, que todavía tiene para continuar, y ahí muchos estamos invocando a que el gobierno retome las iniciativas de RIMAI. Por ejemplo, en el caso puntual de que está sucediendo en Las Bambas, se podría convocar a este espacio multiactor y reflexionar en torno a cómo hacer para que se pueda transformar esta crisis que está pasando en Las Bambas en una oportunidad de desarrollo, ¿no? Porque también hemos reflexionado mucho con Carlos la posibilidad, por ejemplo, ahí de crear un fideicomiso, ¿no? Con los aportes que se generan del canon y los aportes que podrían dar las empresas y transformar ese fideicomiso en un plan de desarrollo concertado para el desarrollo de todo ese corredor. Que yo creo que no solamente sería del canon, también puede, o sea, del canon en el cual participe el gobierno nacional también. Exacto, sí. O sea, de los impuestos mineros, Exacto. diría yo. Porque ¿No es cierto? ahí, porque el impuesto minero, el canon es solo el 50%. Sí, El total se podría hacer una cosa conjunta y ya no habrían más monumentos a la papa o al... Exacto, yo creo que eso podría ser una nueva iniciativa de valor compartido. ¿En qué sentido? En que las empresas están pagando los impuestos, se transforma en canon, pero ya sabemos que hace más de 10 años solamente se ejecuta el 60% y bueno, se ejecuta mal, ¿no? Porque no cierran brechas y porque hay corrupción. Y hay un 40% que no se ejecuta. El gran problema de por qué no se ejecuta es porque no hay una asistencia técnica que haga que las regiones y las municipalidades tengan equipos técnicos que hagan buenos expedientes y que se enfoquen en el cierre de brechas dentro de un plan de desarrollo concertado. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, una iniciativa de valor compartido sería hacer asistencia técnica por impuestos. Que las empresas se junten, las empresas mineras, y no esperen a que el gobierno lo haga, porque lamentablemente todos conocemos cómo es el gobierno, han pasado más de 30 años y el gobierno no lo está haciendo bien. Entonces, ¿por qué no ayudar a que lo haga bien con una asistencia técnica puntual, una inversión de 2 años, que haga que se ejecute todo eso y se cierren las brechas, ¿no? Por ejemplo, ahí yo veo una iniciativa importante, ¿no? Mira, sobre eso, primero quería comentarle a mis televidentes que se dan cuenta por qué es tan importante la minería en la elección del presidente regional o los alcaldes, del gobierno regional o de los alcaldes. Todos los pueblos que tienen canon, que reciben canon, tienen que tener esto en la cabeza cuando van a votar, para que no los estén engañando con falsos imágenes de mejoría. Por eso es que creo que era tan importante
que ustedes pudieran tener la oportunidad de conocer lo que pasa con la minería y especialmente en aquellos lugares que reciben canon, que son una gran mayoría en el país, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tú dices es lo siguiente, sí, claro, yo veo que se pone de acuerdo el gobierno con la minera y con ¿cómo se llama?, la comunidad, y resulta que firman todo lo que firman y después nunca pasa nada. Mi pregunta es, ¿no deberían de, entre los tres, ponerse de acuerdo para que otro independiente le pasen los recursos y lo que hay que hacer y se hagan las cosas? Opción, sí. Por ejemplo, el PNUD. Bueno, podría ser. Yo estoy hablando de mi órgano matriz, ¿no? Es tu experiencia. En la historia. Bueno, Pero alguien así. Polo, por favor. A ver, interesante, pero aquí hay que sumarle algunos componentes que creo que son importantes. Creo que hemos llegado a un momento en el cual, como ha dicho Miguel, de toda esta crisis hay que generar una oportunidad. Eso es cierto, pero hay que mirar, ya es hora de mirar todas las aristas y no solo algunas. El problema, la población requiere y merece ser parte de todo este desarrollo. Y si uno toma la foto, desgraciadamente esto no es real. No sucede, no ha sucedido, y ha sucedido en algunas partes esporádicamente, pero no es el común denominador y tenemos que ser conscientes de que eso no se ha dado. Entonces es el momento de cambiar. Hay muchas compañías que en su plan nunca ha sido prioridad las poblaciones que están alrededor de ellos y hablan de cinturones, estos sí, estos son mi grupo de apoyo, estos no, cuando esto es un tema nacional y es un tema de cuencas completas. Solamente me quiero remontar hace algunos años cuando hablábamos de Conga y decíamos, ¿no? Ok, este es un megaproyecto, pero mira pues las 5 cuentas, ¿cuánto te cuesta estas 5 cuentas? No costaba ni el 5% de la inversión total, pero nunca se quiso mirar así las cosas. Entonces ahora la minería moderna, actual, las condiciones en que se encuentra el Perú nos obligan a mirar las cosas de manera diferente. Y yo le pondría a ese fondo un condicionante. En minería sucede algo que no sucede en otros lados. La reserva de mineral tiene valor presente. Y entonces, futuro. Hay que traer, no, pues valor presente viendo el futuro. ¿De acuerdo? O sea, si va a operar la mina 30 años, yo puedo hacer un flujo de caja De a 30 precios años. promedio del Claro. cobre y puedo decir, adelanto del canon para hoy, no para 20 años, no que te doy después, no. Ese es un primer punto que hay que corregir. Es un punto muy importante. Entonces hay que decir, la plata hoy. Entonces esto vale, el gobierno va a recibir tanto cano, mira que va a recibir el 50, el 5, mira, con que cojas el 5% de ese cano, haces un desarrollo completo, puesto todo ese dinero en valor presente, y qué significan varios miles de millones. Pero desarrollo territorial, Pero como dice por eso, Miguel. ahora ¿no? a eso quiero ir, ya, déjame englobar, porque a lo que hizo Miguel se sumaron 2 trabajos del Banco Mundial, en los cuales nosotros hemos participado, ¿no? Que se engranan, imagínate, súmalo del BIC con lo que hemos hecho con el Banco Mundial, con Carlos hicimos el último, hicimos uno en el Corredor Minero Sur y estudiamos territorialmente todo el problema y definimos cuáles serán los problemas, cuáles serán las estrategias, las oportunidades y qué hacer. Entonces, en ese qué hacer, con ese dinero a valor presente desarrollas toda la infraestructura que requieres, desarrollas capacitación para que las empresas puedan darle servicios a las propias minas, desarrollas la agricultura y la ganadería de manera paralela, con riego tecnificado, y finalmente te queda para darle plata a la gente, para que tenga su capital de trabajo hoy. Y hay comunidades en el Perú, te voy adelantando, que sí quieren hacer cosas como esta, con una mirada diferente. Pero esto hay que englobar, estos 2 trabajos, hay que englobar estas ideas, hay que juntarlas, hay que volverlas una y hay que presentarlas. Nadie se va a oponer de los poblados.
Ya los asusadores y todos esos que conocemos, los que están buscando el problema por el problema, Los que menciona Santillana. serán los contrarios. Pero la mayoría está en este frente. La mayoría está en este frente que quiere sumar y que no se pierda ese trabajo de RIMAI, que no se pierda lo del Banco Mundial y que no se pierdan estas ideas y traer, tenemos a un grupo de comuneros de una de las zonas dispuestos a llegar a un acuerdo. Y eso que sea el ejemplo para Las Bambas, para todos los lugares donde está habiendo problemas. Si tú le planteas así a la gente de Las Bambas, a como se está planteando hoy, creo que hay una oportunidad. Carlos, ¿qué dices? Sí, totalmente de acuerdo. Cuando salió la idea de RIMAI, nos comunicamos con Miguel y desgraciadamente se truncó esa iniciativa y después vino otra iniciativa que no sé si le pusieron un nombre, pero donde estaba esta chica Barrantes. La comisión, sí, pero la comisión basada en estos principios. Y yo le hice una crítica constructiva, le decía, oye, me parece muy bien eso. Dos cosas. Tiene que ser participativa amplia. O sea, ahí se escogieron y algunos se quedaron fuera y algunos lo que se escogieron, pues, saben que tengo una relación con todas estas cosas, me llamaron, ¿no? A quejarse, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Por qué unos y no otros? No sé qué cosas, ¿no? Pero después se enteraron quiénes habían sido invitados y dice, con esa lista yo no hubiera aceptado. No se trata de aceptar o no aceptar, tiene que ser de apertura amplia, esa ha sido mi experiencia, sobre todo en los temas ambientales. La mitad, una vez que se dan cuenta que hay algún responsable que está hablando lógicamente, se sale. Y la mitad que queda, tampoco, de la mitad que queda, la mitad de la mitad, tampoco tienen que hacer. Pero el grupo nucleado que se queda es importantísimo, pero además tiene la confianza de todos. Y la puerta está abierta para que sigan saliendo y sigan entrando. Es participación plena. Y lo otro, hablar en minería de una política, ¿cómo se llama?, al año 30, del 18, 12 años es muy corto, ¿no? Antamina demoró 50 años, Yanacocha demoró 25 años, ¿no? Entonces, hay que pensar en otros plazos. O sea, ya está quedando como el acuerdo nacional, que ya está bueno, desfasado. Bueno, mi crítica en el acuerdo nacional es que tú no puedes tener 35 acuerdos nacionales. Algo hizo Villarán y ya tienen más de 20 y tantos años. Y trataron de arreglarlos en 5. Oye, mira, ¿no? estamos ya al final, se ha pasado la hora rapidísimo. Sí, bueno, es un tema Quiero la apasionante. última palabra de Miguel, por favor. Miguel Santillana. Para terminar, quien trajo los nuevos conceptos de minería al Perú fueron las operaciones mineras extranjeras. Las empresas mineras nacionales se resistieron al comienzo y después se tuvieron que adaptar. Tal es así que ahora cotizan en Nueva York y tienen que aceptar la nueva regla de juego. La transparencia de la información es el Extractive Industry, que lo trajeron al Perú para que las empresas mineras manifiesten públicamente cuántos impuestos pagan en el Perú y la SUNAT ratifique si esa suma y resta es igual. Ahora se suma lo que gastan los gobiernos regionales, provinciales y distritales para que la población sepa lo que recibe. 3. No se puede malograr conceptos buenos. Por ejemplo, la contrata ha sido prostituida y por eso la gente se queja, los trabajadores se quejan. 4. El futuro de la minería es que los peruchos hagamos la ingeniería. Y con orgullo les digo, con un conjunto de ingenieros peruanos, no solamente de la UNI, sino de provincias, hemos hecho una empresa de ingeniería para competir con Bechtel. Y para terminar, gracias por el espacio, saludo a todos los amigos, y el Perú seguirá siendo minero porque tenemos litio y tierras raras. Muy bien, nos hemos quedado en el tintero varias cosas todavía. No hemos hablado de la minería informal, ¿no es cierto?, que es un tema fundamental en todo esto y cosas, y en el cual los gobiernos regionales tienen mucho que decir, porque ellos son los que dan el acuerdo para que eso funcione. Pero creo que vamos a tener que reunirnos otra vez un poquito más adelante y quizás lo vamos a hacer combinado con algunos candidatos de los lugares de mayor canon minero para que podamos conversar con ellos. Entonces, bueno, acabó el tiempo, desgraciadamente,
se nos pasa muy rápido. Hay tanto que hablar en el Perú, hay tanto que decir, hay tanto que pensar, pero lo más importante, hay tanto que hacer. Buenas noches.